Amigos y amigas, muy buenas noches. Nos encontramos en La Mula TV, como siempre en El Arriero, programa en el que nos dedicamos a analizar los conflictos, la coyuntura. Y el día de hoy tengo a un experto en el tema de conflictos, en el tema de minero además, que es un tema que está movido o se está empezando a mover nuevamente en estas semanas. Está con nosotros José Chávez, investigador de cooperación. José, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, y gracias por la invitación. Bueno, con José teníamos una conversación pendiente desde hace algún tiempo, porque José ha publicado en los últimos meses 2 libros, no uno, sino 2. Más allá de Conga, publicado con Alejandro Díez, una publicación de cooperación, propuesta, la Red G, no sé si me olvido de alguien más, y recientemente el libro Doerran versus Perú, lecciones de una demanda injusta, que es coescrito con Emma Gómez. Con Emma Gómez. Emma Gómez de Cooperación y publicado en los cuadernos Globalización con Equidad de la Red Peruana por una Globalización con Equidad. Entonces vamos a hablar sobre estos temas, pero antes de entrar a casos específicos, quería preguntarte, José, ¿cómo ves el escenario minero vinculado a esta actividad luego de un conjunto de cambios normativos que se están dando en estos días, porque todavía no terminan, ¿no? En esto que se ha dado a llamar el paquete pro inversión y para destrabar la inversión? Así, sí, además que se ha anunciado como un primer paquete, ¿no? Se anuncian algunas otras medidas que van a seguir. A ver, yo sí creo que hay una correlación un poco directa entre lo que es el anuncio de las medidas y esta suerte de reactivación de algunos conflictos que, para utilizar la terminología de la Defensoría, estaban como conflictos latentes y que están pasando a ser conflictos nuevamente activos. El caso de Congo es un buen ejemplo de eso. Si uno revisa la información de la Defensoría digamos, en el último semestre, yo diría en el último año, había habido un descenso del número de conflictos. Sin embargo, en las últimas semanas, yo diría en los últimos meses, algunos conflictos que estaban durmiendo, tipo Río Blanco en Piura, ha habido una movilización en Ayabaca y Huancabamba. En Apurímac tenemos movilizaciones en Andahuaylas, en el caso de Aymaraes, en Cotabambas también. Apurímac está pasando a ser la segunda región con mayor número de conflictos. Que son escenarios donde no son nuevos conflictos necesariamente. No son necesariamente nuevos conflictos, sino que vuelven a activarse. En algunos casos se están reactivando. Son conflictos además que tienen, digamos, orígenes distintos. En algunos casos uno podría decir que hay conflictos que bajan bajo este esquema de resistencia y rechazo a la minería. Y en otros casos son conflictos más de convivencia. Creo que Cotabambas y Espinar son buenos ejemplos de eso. Ahora, insisto, y respondiendo a la pregunta, yo sí creo que hay una reacción frente al paquete de medidas anunciadas, estas 7 medidas que fueron presentadas por el presidente Humala, pero también frente a algunas vocerías, algunos anuncios que han hecho los propios representantes de algunas empresas mineras. El caso de Yanacocha, Conga, este anuncio de que ya se terminó el reservorio, vamos a comenzar el segundo reservorio, el anuncio de la posibilidad de trasvasar las aguas de la laguna del Perol, sin duda está a la base de esta movilización de las comunidades de Bambamarca y Celendín, ¿no? Ahora, antes de entrar al caso Conga, que quiero conversarlo además porque tú has trabajado este libro, has hecho ese estudio, digamos, hay un grupo de medidas que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental y que tiene que ver con plazos y otros aspectos, qué cosa es vinculante o qué cosa no es vinculante. Pero se suponía que la gran reforma para legitimar los estudios de impacto ambiental era el SENACE. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo evalúas tú esto? Porque, bueno, el SENACE no opera todavía. El SENACE no opera. El SENACE, además, en principio va a comenzar a operar en abril del 2014, pero con todas sus facultades transferidas, además, a finales de 2014. Entonces, lo que está ocurriendo, yo creo que esta discusión de días más o días menos, y este argumento que se ha dado de parte del gobierno de que no se está flexibilizando gran cosa, yo creo que la manera
más adecuada de tratar de dimensionar lo que ha pasado con este paquete de medidas en relación con el Sistema Nacional de Certificación Ambiental es que, digamos, es aceptado por todo el mundo que tenemos un Sistema Nacional de Certificación Ambiental que es todavía extremadamente precario, al margen de que está todavía bajo el control de los sectores, ¿no? Todavía nuestra gestión ambiental es profundamente sectorial. Eso tiene que cambiar. Eso sin duda tiene que cambiar. La expectativa era que esto iba a comenzar a cambiar con el SENACE, pero insisto, el SENACE va a terminar de operar de manera completa y articulada a finales de 2014. Entonces, esta medida está ejerciendo una presión enorme sobre el actual mecanismo, que está en las direcciones generales de los ministerios, y a ese mecanismo se le está dando una presión, que es un mecanismo y una estructura tremendamente precaria, y además con esta amenaza de sanción, que esa también es una de las grandes novedades a los funcionarios si es que no actúan de acuerdo a lo que la norma dice, cosa que antes no existía. Entonces, la presión se está dando sobre este sistema que es tremendamente precario y que sin duda no va a aguantar y no va a producir evaluaciones ambientales de calidad, ¿no? Ahora, pero esta presión, un poco lo que me estás diciendo es, bueno, tendremos un mecanismo que funcionará, Que esperemos de acá a 1 año y medio, pero antes parece que se han decidido a que hay que sacar la mayor cantidad de proyectos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, ese es el objetivo. Y además, no es un objetivo nuevo, ¿no? Ya ocurrió con el gobierno de García. No hay que olvidarnos que el último año de García, en el 2010, que fue el año que además se aprobó Conga, se aprobaron alrededor de 252 estudios de impacto ambiental. Entonces uno dice, la Dirección General de Asuntos Ambientales, con 15, 16, 17 funcionarios, aprobando más de 200 estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental de Conga tenía más de 20.000 páginas. No cuadra, hay algo que ahí no Y ahora cuadra. lo tiene que hacer en menos tiempo, además. Y el resultado es que, evidentemente, la presión produce autorizaciones, aprobaciones de estudios de impacto ambiental o que no tienen la calidad de vida, o que no responden, sin duda alguna, a la necesidad de una evaluación rigurosa, ¿no? Ahora, José, dejando de lado estos procedimientos, estos ajustes, ¿no? Y tú mencionabas, hay una serie de mensajes además, y hay un actor acá que es central, que es el ministro Jorge Merino. O sea, ¿tú crees que el ministro Jorge Merino es un factor que todavía contribuye a que su acción va a permitir que la inversión, ahí donde la gente la acepta, avance? ¿O esta presión va a terminar generando más conflictos y puede terminar siendo un boomerang? O sea, ¿cómo ves tú? Porque Merino ha dicho, no sé si lo has escuchado, pero ha dicho sobre Conga, ni la ANA ni ninguna institución puede poner traba a un proyecto tan importante como Conga, una cosa así, ¿no? ¿Cómo ves tú a este actor, ¿no? Que parece tan importante? A ver, yo creo que cuando hablamos del ministro Merino, me da la impresión que estamos hablando de un personaje que ha adquirido en estos últimos tiempos un poder y una influencia gravitante en el gabinete, ¿no? No sé si exagero, pero me da la impresión que estamos hablando, por lo menos, de la segunda persona más influyente del gabinete después del ministro. Que no era eso, al comienzo él no era un actor Sin central. duda alguna, ¿no? Yo creo que después del ministro Castilla, él es una de las personas más influyentes dentro del gabinete, que además ha ido armando y construyendo una estructura de funcionarios cercanos a él en varios organismos claves, no solamente del sector energía y minas, también de proinversión. Entonces yo creo que él está jugando un rol muy importante. Pero además el otro elemento es que aparentemente no se sacan lecciones de lo que ha pasado en el país, ¿no? Entonces se piensa que tomando este tipo de decisiones, como las que han sido tomadas hace algunas semanas, milagrosamente las poblaciones van a dejar de lado, digamos, sus cuestionamientos a los proyectos de inversión y los proyectos van a avanzar de una manera distinta al último periodo. Y yo creo que, insisto, no se sacan lecciones. Si uno revisa, Javier, si uno revisa los principales conflictos emblemáticos que han habido en los últimos 10 años en el país, Tambo Grande, Cerro Quilis, Río Blanco, Tía María, Santana, todos estos conflictos que generaron polarizaciones y por supuesto Conga, todos estos conflictos, digamos, han sido claramente postergados
¿no? La polarización que generaron motivaron una situación que hacían inviable los proyectos en el corto plazo. Entonces, pensar que un proyecto como Conga, con todo lo que generó Conga, el país discutiendo durante un año si Conga va o si Conga no va, el país dividido entre los que estaban a favor y en contra, dos crisis ministeriales, por obra y gracia de no sé qué factores, hoy en día ese proyecto nuevamente tiene viabilidad y la posibilidad de que se desarrolle. Yo creo que es no sacar las lecciones adecuadas e insistir en una lógica que lo único que va a provocar es mayor polarización. José, tenemos que hacer una pausa y volvemos en un instante con José de Chávez, investigador de cooperación, con quien estamos conversando sobre conflictos y minería en el Perú. Estamos conversando en El Arriero con José de Chávez, investigador de cooperación. José, tú has dicho que no se sacan lecciones de los conflictos, pero hay un conflicto donde al parecer se estarían manejando las cosas de distinta manera, y es el conflicto de Espinar. Tú has trabajado mucho tiempo el conflicto, has acompañado en la etapa en que se elaboró el acuerdo marco con cooperación y el apoyo de Oxfam también, y ahora también estás acompañando este proceso. Hace unos días hubo una conferencia de prensa en el Congreso donde la congresista Verónica Mendoza y el alcalde Moyohuanca presentaron las conclusiones del informe y señalaron que se había confirmado que las denuncias de contaminación ambiental eran reales y ciertas. Ese mismo día sale una nota de prensa del Ministerio del Ambiente que dice que ha habido identificación, pero ya se determinarán y se tomarán decisiones. Una nota muy general, ¿no? Muy laxa sobre el tema. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe de Espinar, de este monitoreo? Yo diría dos o tres. En primer lugar, efectivamente, yo creo que el caso Espinar es un caso sumamente interesante y además que confirma que en el país todos los conflictos no son iguales, ¿no? Hay conflictos que tienen distintas características, los conflictos de resistencia y estos conflictos como el de Espinar, que son más bien conflictos de convivencia. Y donde, además, después de un nuevo capítulo complicado, difícil en Espinar, la población, sus autoridades han mostrado una capacidad de diálogo que creo que hay que saludar. Yo diría que hay dos o tres conclusiones del monitoreo ambiental que ha sido participativo y donde además varios organismos del Estado han estado involucrados, el MINAN, el OEFA, la Autoridad Nacional del Agua, Sensopas, en fin, han habido una intervención multisectorial importante, interesante. La primera es que el monitoreo confirma que, digamos, la población de Espinar no estaba loca ni exagerada, ni exageraba la situación. Hay problemas ambientales en la provincia de Espinar, ¿no? Y que muchos de esos problemas son bastante complicados y bastante graves. Había un tema central que la población pedía, era ver el tema de la causalidad de los problemas ambientales. El estudio y el monitoreo tal como estaba diseñado no permite establecer el tema de la causalidad y se ha utilizado un término que reemplaza el término de causalidad y se habla de asociación, que los problemas ambientales estarían asociados a la actividad minera. Ahora, hay algunos datos claves, fundamentales. La cuenca del Salado, que es la cuenca principal donde se ha dado la mayor actividad minera en los últimos 20 o 30 años, los resultados muestran, porque hay que leer los resultados por cuencas. Hay otras lecturas que juntan las tres cuencas, la cuenca del Salado, la cuenca de Cañipía, y ahí como que los indicadores varían. Pero en el caso de la cuenca del Salado,
Según la Autoridad Nacional del Agua, el 95.4% de la cuenca estaría afectada y contaminada. En el caso del ANA habla de 57. Ahí dos organismos del Estado no coinciden No han llegado a un con la consenso. pero los dos datos muestran indicadores bastante preocupantes. Ahora, pero hay quienes dicen que esto tiene que ver con la presencia de los metales. Esto, o sea, va a seguir siendo una discusión si no se estableció esa causalidad. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, en primer lugar tenemos un primer dato de la realidad que a partir de ese monitoreo, Claro, yo creo hay que contaminación. hay contaminación. Okay. Algunos dicen que por cuestiones geológicas, cuestiones naturales, esa contaminación está presente por esas razones. Y el propio estudio también muestra una asociación con la actividad minera, porque, digamos, aguas arriba de la operación minera, los indicadores muestran un parámetro, digamos, aceptable, y aguas abajo no de es la que hay operación un minera cambio... se disparan. Entonces, digamos, hay datos concretos, objetivos que muestran. Pero además yo creo que hay pautas para ver qué pasos se pueden seguir dando para establecer con mayor criterio, digamos, los niveles de causalidad. Pero además de eso, yo creo que hay las mejores condiciones para que todos los actores, organizaciones sociales de Espinar, las autoridades de Espinar, las autoridades nacionales que se han comprometido con este proceso, además liderados por el Ministerio del Ambiente, que creo que ya ha jugado un rol importante, y la propia empresa, digamos, den los pasos posteriores para ir construyendo, digamos, relaciones de confianza, ir encontrando las soluciones a los problemas ambientales que objetivamente existen, ¿no? Ahora, ¿esto implica crear un sistema permanente de monitoreo? ¿Tú sientes que hay la voluntad de que esto se implemente? Yo creo que, digamos, el resultado más importante de este año de trabajo en este espacio de diálogo es que todos los actores, organizaciones sociales, Municipalidad de Espinar, Municipalidad Provincial, Gobierno Regional, el MINAN y otros organismos del Estado peruano y la propia empresa, yo creo que han apostado por que este proceso dé resultados y abra un contexto difícil, ¿no? Ahora, hay otra dimensión del conflicto Espinar que es la negociación del aporte de la empresa, Así de es. Strata, bueno, hace ya 2003. 2003, ¿no? Sí. Una década se firmó este acuerdo marco que entregaba el 3% de las utilidades. Justamente cuando hubo el conflicto se hablaban de cifras de 30% y se golpeó mucho ahí a la dirigencia y al alcalde por plantear esta agenda que era un exceso, en fin. ¿Cuál es el estado de las negociaciones? Bueno, el proceso ha permitido acercar posiciones y encontrar algunos puntos más razonables de equilibrio entre las distintas expectativas que tienen los actores. Ahora se está hablando, ya no se está hablando de un 30%, se está hablando de la posibilidad que el aporte del 3% pase a ser del 5, del 6%. Ahí la discusión que se está dando si es porcentaje o si es monto fijo, siguiendo un poco la pauta de la negociación que hubo en Moquegua, alrededor del caso de Quellaveco, ¿no? Entonces, lo que se está debatiendo en estos momentos es si es monto fijo o si es porcentaje, pero cuando se habla de porcentaje se está hablando ya de un 5%, es decir, un pequeño salto de lo que ya había sido el convenio marco, que en su momento además fue, hay que recordar, un convenio innovador. Fue la primera vez que una empresa tomó la decisión, después de una negociación con la población, de hacer un aporte del 3% de las utilidades. Ahora, José, todos sabemos que hay un proceso de venta del proyecto Las Bambas, que es un proyecto que está asociado, bueno, aparte de propiedad de Strata, al proyecto Antapacay, de Tintay y Antapacay. Y eso ha generado también una preocupación, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si se vende Las Bambas? ¿Qué podría pasar? ¿También se va a vender Antapacay? ¿Cuál es el escenario? ¿Hay alguna claridad en el horizonte? Hay algunas pistas que creo yo son bastante serias, ¿no? La primera es que ha habido un proceso de fusión entre Strata y Glencore, y ese proceso de fusión tenía que tener el aval de varios países, de Sudáfrica, de Australia, de la Unión Europea, y el último gran aval, siempre se dice que negociar con los chinos es difícil, era de la República China. Y los chinos han puesto como condición que este nuevo consorcio, Glencore Strata, vendan alguna de sus minas, y se ha hablado sobre todo del caso de Las Bambas. Entonces, forma parte del acuerdo la venta posible de Las Bambas. Hasta el momento se ha hablado exclusivamente de Las Bambas y supuestamente se vendería a una empresa china, se habla mucho de Chinalco,
Pero las Bambas está muy relacionada con Espinar y con Antapacay. No hay que olvidarnos que el proyecto de las Bambas va a estar unido a Espinar y al proyecto de Antapacay por un mineroducto que atraviesa Cotabambas, la provincia de Chumbivilcas, y llega a Espinar, y de ahí se va a Matarani. Entonces, si bien todavía no se ha hablado de manera específica de Antapacay, pero todo indica que si se compra las Bambas, si hay una empresa que compra las Bambas, seguramente va a terminar comprando el proyecto Antapacay. Antapacay, como ocurrió con Extrata, no hay que olvidarnos que Extrata compró primero las Bambas, ganó la opción de compra, y después de eso compró el proyecto de Tintaya, ¿no? Y en estas negociaciones del acuerdo, bueno, ¿se ha hablado ya de esto con la empresa? Porque BHP puso, perdón, BHP puso como condición cuando vendió cuando vendió Tintaya, que se mantuviera el acuerdo. Que se respete el acuerdo, ¿no? Efectivamente, fue una de las condiciones que le puso a los posibles. Tendría que ocurrir algo así, porque si no surgiría otro... Sin duda el tema ha aparecido y genera algún tipo de inquietudes. Además, digamos, las empresas chinas siempre están precedidas, digamos, de una imagen que no es muy favorable en términos sociales y ambientales. Pero evidentemente yo creo que este tema está puesto en la negociación y seguramente uno de los pedidos va a ser que el convenio que finalmente se pueda firmar, ojalá que se pueda lograr el acuerdo final en pocas semanas, sea respetado por el nuevo operador, si es que finalmente hay un nuevo operador. O sea que digamos que no se espera un nuevo estallido en Espinar, porque a veces en algunos medios dicen va a haber protestas. Hace poco que se cumplió un aniversario más de siempre, ¿no? Efectivamente, iba a señalar eso, ¿no? Siempre hay un termómetro una vez al año en Espinar de cómo está la situación, que es el 21 de mayo, que se celebra el Día de la Dignidad de Espinar, que se conmemora la primera toma de la mina en 1990. Todos los estallidos sociales siempre han girado en torno a esa fecha. Bueno, ya pasamos el 21 de mayo y lo que se ve es todavía una apuesta, no pasó nada, hubo una marcha pacífica, como siempre ocurre, y yo creo que la apuesta sigue siendo por, digamos, procesar las diferencias por vías institucionales, pacíficas y de diálogo, ¿no? José, te voy a pedir que te quedes unos minutos más, vamos a hacer un corte, porque quiero hablar de Doe Ram versus Perú. Es un tema que a veces nos olvidamos, pero hay un litigio y este libro habla sobre eso. Volvemos en un instante con José Chávez en El Arriero. Estamos conversando con José Chávez, investigador de Cooperación, sobre conflictos, minería. Hemos pasado un rápido repaso a los principales conflictos y yo comenté al inicio que José, junto con Emma Gómez, ambos de Cooperación, han publicado el libro Doe Ram versus Perú, Lecciones de una demanda injusta, publicado por la Red G, Globalización con Equidad. Es un libro breve que se lee rápido. Para ubicar al público, todo el mundo conoce a Doe Ram y creo que todo el mundo detesta a Doe Ram, ¿no? Creo que no sé, compite con Yanacocha, pero creo que Doe Ram se lleva todas las palmas. ¿Cuál es el estado de este litigio? ¿En qué momento estamos? Bueno, lo primero es que hace aproximadamente año y medio la empresa formalizó la demanda contra el Estado peruano. Es una demanda por $800 millones. La empresa está utilizando el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio que el Perú ha firmado con los Estados Unidos, que es un capítulo que le brinda enormes ventajas a los inversionistas, en este caso a los inversionistas de los Estados Unidos, porque siempre la gente se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo una empresa que ha incumplido todas sus obligaciones en el país, que es considerada como
la que tiene las peores prácticas, que ha sido además expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, ¿cómo esta empresa se puede dar el lujo de demandar al Estado peruano? Y efectivamente se puede dar el lujo, y además se puede dar el lujo de ganarle al Estado peruano. La empresa está señalando que en el Perú sus actividades, sus activos, están amenazados por una posible expropiación. Están utilizando un mecanismo que en los TLC se llama expropiación indirecta. Es decir, cualquier medida que el Estado peruano, en este caso el Estado peruano, puede afectar las expectativas de ganancia futura de la empresa. Y la empresa está utilizando otro argumento, está diciendo que en el caso peruano ha recibido un trato injusto e inequitativo. ¿Y en qué se sostiene esa afirmación? Ellos sostienen, esta segunda afirmación la sostienen en el sentido que el PAMA, el Programa de Inversiones Ambientales, tenía una parte que era obligación de ellos y tenía otra parte que era obligación del Estado peruano, y que el Estado peruano no ha cumplido. Entonces, si el Estado peruano no ha cumplido, ¿por qué a ellos los obligan y les exigen que cumplan? Entonces, lo que muestra esta demanda, que repito, es por un monto considerable, que podría ser mucho mayor por daños y perjuicios, es que, sin duda alguna, los mecanismos que brindan este tipo de acuerdos, que tienen estos capítulos de protección a las inversiones, están siendo muy utilizados. Simplemente un dato. El Estado peruano, desde el 2006, que firmó el primer TLC, el Perú ya ha firmado alrededor de 9 tratados de libre comercio y alrededor de 30 tratados bilaterales de inversión, que equivalen más o menos a lo mismo, está siendo demandado actualmente por alrededor de 5.800 millones de dólares. Por diferentes empresas en diferentes rubros. Convial, esta empresa del Callao, de esta famosa vía expresa del Callao, es una de ellas. La de Curi, la del peaje de Curi, ¿no? Efectivamente, la de Curi. En total tenemos casi 6.000 millones de dólares en demandas. Una de esas demandas es la de Dorra. Ahora, ¿y el Estado peruano está teniendo una buena defensa en este proceso? Ese es otro dato interesante, porque además no solamente es el peligro de pagar millonarias y multimillonarias demandas, sino que el Estado peruano tiene que hacer un gasto en defensa. Exacto. Tiene que contratar a los mejores estudios que están acostumbrados a litigar en estas instancias, en estos procesos arbitrales. El Perú, para el caso de Dorrama, ha contratado un estudio que es uno de los mejores en este tipo de demandas en los Estados Unidos, y ha contratado también, en el caso peruano, al estudio de Checopar para que los asesore. Entonces, hay una fuerte inversión en se paga con nuestros impuestos, digamos. Que la pagamos todos los peruanos, y que si al final perdemos la demanda, también vamos a pagar esa cuenta todos los peruanos. Ahora, pero ¿qué se puede hacer? Porque, digamos, al firmar los TLCs nos enganchamos a este sistema. Nos enganchamos. En este caso, porque digamos, uno puede decir, bueno, pueden haber casos en que el Estado incumplió o se portó mal, pero en este caso todos tenemos claro que la empresa es la que tuvo un pésimo manejo y no cumplió. Creo que si de algo no se le puede acusar a estos peruanos es que no sea un país amigable a las inversiones, ¿no es cierto? Tenemos las mejores reglas, las más atractivas, ¿no? Y acá tenemos una empresa, digamos, que tiene los peores estándares en el Perú y en otros países y en los mismos Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en primer lugar hay que comenzar a sacar lecciones. Estas reglas, este tipo de mecanismos ya están siendo seriamente cuestionados en varias partes del mundo. Un país que es uno de los principales países que recibe inversiones, sobre todo en industrias extractivas, que dicho sea de paso, las mayores demandas tienen que ver con industrias extractivas. Ahorita Ecuador ha pagado la indemnización más alta, más de cerca de 2.000 millones de dólares, una empresa petrolera. Hay países como Australia, por ejemplo, que no están aceptando estas reglas de juego, no aceptan los procesos de arbitraje. Cada vez hay un mayor cuestionamiento y propuestas que están planteando. O sea, no es que no se puedan modificar. Por supuesto que se puede modificar. Además, ya es necesario comenzar a hacer un balance. Lo que sí preocupa es que el equipo negociador del Perú, que además sigue siendo el mismo y siguen más o menos las mismas pautas desde el 2006 para adelante, están totalmente convencidos. Hemos conversado que ese es el mecanismo y es el único camino para insertar a la economía peruana en la economía global. Ahora, ¿qué cambios habría que hacer En primer lugar, modificar estos procesos de arbitraje, ¿no? Yo creo que el CIADI, que es un organismo que pertenece al Banco Mundial, que es quien recibe el mayor número, no es el único. Creo que tiene reglas de juego que son poco transparentes.
los estados son demandados por las empresas, pero al revés, los estados no pueden demandar a las empresas, las decisiones son inapelables, los mecanismos no obligan. No es muy equitativo el sistema. No es para nada equitativo. Entonces la idea es optar por mecanismos. Nadie dice que no hayan estas instancias, pero que estas instancias se renueven y que planteen, digamos, reglas de juego que sean mucho más equitativas, ¿no? José, un tema que se me estaba yendo, lo tenía acá anotado, pero ahora que estamos hablando de Loroya se me ha venido a la mente. Justamente hoy día en el diario Gestión, y hace unos días Roque Benavides, señalaron que las modificaciones a los ECAs, a los estándares de calidad ambiental que estaba impulsando el MINAM, ponían en riesgo a las refinerías, en particular a Hilo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Esto es real o...? Ponen en riesgo a las refinerías y a los inversionistas que no se quieren adecuar, digamos, a lo que son los mejores estándares internacionales. Así o sea, digamos que el MINAM ha tomado una medida que es correcta. Yo creo que está en lo correcto y hay que respaldar y hay que apoyar, y además es una apuesta porque el país, que es un país con una importante actividad extractiva y por lo tanto que tiene que tener fundiciones y refinerías, tenga que adecuarse a los mejores estándares internacionales. Son reglas de juego, digamos, estamos en una economía global. Yo creo que a estas alturas que las empresas y los inversionistas, digamos, no quieran aceptar estas reglas de juego, me parece que es un indicador que todos deberíamos preocuparnos. Yo creo que el MINAM está en el camino correcto y es una medida que además la venimos arrastrando y postergando hace un buen tiempo, ¿no? Muy bien, José, muchísimas gracias. Te pido que no te vayas 2 minutos, que tengo que comentar rápidamente algunas publicaciones que me han llegado, además de nuevamente recomendar el libro, los 2 libros de José, Más allá de Conga. Bueno, tú tuviste una larga conversación acá en La Mula con Jorge Cayó, cuando salió el libro, y Doberran versus Perú, lecciones de una demanda injusta, que además están accesibles en internet, me parece. Sí, en la página web de Cooperación. De manera gratuita. Entonces, en la página web de Cooperación están estos 2 libros. Y rápidamente comentarles algunas publicaciones. He recibido esta publicación de SEAS con otras instituciones que están trabajando el tema de minería artesanal, de Víctor Hugo Pachas, Historia de una incertidumbre, hábitat, conflicto y poder en la minería artesanal del oro en el Perú. Un libro que ha sido presentado la semana pasada. Mis amigas de el colectivo Lesbianas Independientes, Feministas, Socialistas, me ha hecho llegar este documento, Presencias y ausencias en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Vamos a dedicarle la próxima semana, espero, un programa a todo lo que está pasando en materia de derechos sexuales y reproductivos en el Perú, porque realmente estamos en un tiempo de escándalo. La Asociación SER ha publicado pautas para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública medioambiental, un documento importante para funcionarios públicos, y también la revista Cabildo Abierto, que ha llegado a su número 70. Y nos preguntamos qué pasa con la Agenda Puno, porque se anunció que venía el primer ministro, que iba a haber un gabinete en Puno, y todo el mundo empezaba a hacer listas de obra para pedirle al gobierno, es decir, lo mismo de siempre. Y por último, una publicación preciosa, ecológica, ambiental, que se llama Ecohéroes, la ruta verde de los peruanos del mañana, una publicación del Ministerio del Ambiente. Realmente es un placer revisar este libro sobre un proyecto que se ha hecho en Apurímac para un manejo sostenible de la tierra, en Apurímac, justamente esta región que en este momento está viviendo una enorme presión por los proyectos mineros. Publicación del Ministerio del Medio Ambiente, el agradecimiento por el texto. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? El lunes en El Arriero, como siempre, con alguna entrevista que espero sea de su interés. Buenas noches.